Según el teorema de Tales, cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Entrando en detalle, si el segmento A'B' es paralelo al lado AB o segmento AB, podemos concluir, según teorema de Tales, que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Vamos a trabajar en este primer ejemplo. Dice, en el siguiente triángulo determina el valor de X, que prácticamente es el mismo segmento BD, si el segmento DE es paralelo al segmento BC. Según el teorema de Tales, podemos establecer la siguiente proporción. 12 es a X más 12 como 14 es a 14 más 28, que nos da un total de 42. 12 es a X más 12 como 14 es a 42. Tenemos la proporción. Para entender un poco la proporción, necesitamos usar sentido común. Prácticamente viene siendo longitud corta es a longitud larga, como, y nos vamos por el otro lado, longitud corta es a longitud larga. El objetivo de la proporción es hallar o despejar el valor de X. El siguiente paso es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicación en cruz. Multiplicamos 14 por X más 12 igual 12 por 42. Ese proceso se llama propiedad fundamental de las proporciones, el cual multiplicamos en cruz. 14 por X más 12, necesitamos destruir el paréntesis. Para destruir el paréntesis aplicamos la propiedad distributiva, aquella propiedad que dice que multiplicamos el primero con el primero y el primero con el segundo. 14 por X nos da un producto de 14X más 14 por 12 nos da un resultado de 168 igual, y 12 por 42 nos da 504. 168, como está sumando, pasa al lado derecho a restar. 504 menos 168 nos da una diferencia de 336. El 14, como está multiplicando con la X, pasa al lado derecho a dividir, y 336 entre 14 nos da un cociente de 24. Quiere decir que este valor de X, que es el mismo segmento BD, tiene una longitud de 24. Como segundo ejemplo tenemos, para encontrar la longitud de la base de un cerro, se construyó una pareja de triángulos rectángulos semejantes como se muestra en la figura, en la cual el segmento PA tiene una longitud de 180 metros, el segmento CD con una longitud de 150 metros y el segmento PC con una longitud de 50 metros. Nos están preguntando cuánto mide la longitud del cerro, que prácticamente es el mismo segmento AB. Según el teorema de Tales, podemos plantear la proporción: el segmento AB es a el segmento CD como el segmento PA es al segmento PC. Apoyándonos un poquito del sentido común, podemos relacionarlo como longitud larga es a longitud corta, y por el otro lado, longitud larga es a longitud corta, que viene siendo el segmento PC. Reemplazamos, el segmento CD tiene una longitud de 150 metros, está dado por el problema. El segmento PA con una longitud de 180 metros y el segmento PC con una longitud de 50 metros. Reemplazamos, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicación en cruz, pero no hay necesidad de efectuar la multiplicación de 50 por el segmento AB, ya que el objetivo es despejar el segmento AB.
nos queda que el segmento AB igual 150 por 180 dividido en 50. Vuelvo y reitero, no hay necesidad de el 50 pasarlo a multiplicar con el segmento AB, puesto que el objetivo primordial es despejar el segmento AB. Nos queda 150 por 180 entre 50. Efectuamos primero la operación del numerador. 150 por 180 nos da un producto de 27.000 entre 50 para un cociente de 540. Eso quiere decir que el segmento AB, que es la longitud del cerro, aterrizándolo en el problema, tiene un valor de 540 metros. Como tercer ejemplo tenemos qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 metros al mismo tiempo que un observador de 1,80 metros de estatura proyecta una sombra de 1,20 metros. De acuerdo con el problema, la relación entre los ángulos es la siguiente. El ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B'. Concluimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', C'. Y según el teorema de Tales, podemos plantear H mayúscula es a H minúscula como S mayúscula es a S minúscula. Apoyándonos en el sentido común, es lo mismo que decir altura grande es a altura pequeña, como sombra larga es a sombra corta. Reemplazando la H por 1,80 metros, la S mayúscula 16 metros y la S minúscula 1,20 metros, procedemos a despejar la variable H mayúscula, puesto que eso es lo que nos están preguntando. Podemos tomar dos caminos. El primero es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones y el segundo es, como este 1,80 metros está dividiendo con la H mayúscula, pasa al otro lado a multiplicar con el 16. Vamos a tomar ese camino. Nos queda 16 por 1,80 dividido en 1,20. Operamos lo que tenemos en el numerador. 16 por 1,80 nos da un producto de 28,8 entre 1,20 nos da un cociente de 24 metros. Podemos concluir que la H mayúscula, que aterrizándola en el problema, la altura del poste tiene una longitud de 24 metros. Como cuarto ejemplo tenemos a cierta hora del día un edificio de 60 pies. Recordemos que un pie equivale a 30,48 centímetros de altura, proyecta una sombra de 42 pies. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 pies de altura a la misma hora? En la figura, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DBE. Los triángulos, al ser semejantes, nos da vía libre para aplicar el teorema de Tales. Según el teorema de Tales, podemos plantear la siguiente proporción. El segmento AC es al segmento DE como el segmento CB es al segmento EB. Apoyándonos un poquito en el sentido común, es lo mismo que decir altura grande es a altura pequeña, como sombra larga es a sombra corta. Reemplazando los valores, tenemos la proporción 60 es a 10 como 42 es al segmento EB. No sabemos el valor del segmento EB, puesto que en el problema nos están preguntando cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 pies de altura. Aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, tenemos 60 por el segmento EB es igual a 42 por 100. Multiplicamos en cruz y en el lado izquierdo nos queda 60 que multiplica al segmento EB.
y el 60, como está multiplicando al segmento EB, pasa al lado derecho a dividir y nos queda el segmento EB igual a 42 por 10 dividido en 60. 42 por 10 nos da un producto de 420 entre 60 para un cociente de 7 pies. 7 pies, aterrizándolo en el problema, es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 pies de altura. El segmento EB tiene una longitud de 7 pies.